Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. En este bonito día sábado, día del Señor, la cual está escrita en las Sagradas Escrituras para poder guardar este bonito día sábado. Muchas bendiciones a todos mis queridos hermanos, a los que ven en este bonito video. Pues mis hermanos, vamos a continuar hoy en este bonito día. Les traigo un pequeño enseñanza que se trata de la fe. ¿Qué es la fe? Pues antes que nada, mis hermanos, pues ya hice una pequeña oración y ahora vamos a entrar al pequeño reflexión, un estudio. No es un estudio tan grande, sino que es un estudio muy pequeño, solamente hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Pues vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 17. Primero vamos a leer Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer, mis hermanos, a todos los que ven este pequeño video, en Génesis, capítulo 12, versículo 1, mis hermanos. Dice Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en Génesis 12, 17, versículo 4, dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no llamará más nombre, o no se llamará, y no se llamará más nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, porque te he puesto por padre a muchedumbre de gentes. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que a Abraham se le dijo que se fuera de la tierra y de su parentela, porque Jehová le estaba entregando una tierra fértil a donde tenía que llevar al pueblo. Pero ¿qué hizo Abraham? A lo que me refiero, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Sin que antes de ver el terreno o la tierra que Jehová le iba a dar, Abraham no dijo, nunca Abraham pensó o preguntó, nunca le preguntó a Dios de que cómo es la tierra, cómo es, si es bueno, si es mala la tierra, si hay fruto o no da fruto, o es bonito o bonita la tierra, es bonito o no es. Abraham jamás y nunca preguntó a Dios. Simplemente Abraham, dice la palabra de Dios más adelante, que después Abraham salió de donde habitaba, donde estaba viviendo Abraham, en ese tiempo actual de Abraham, y después sale de su parentela, se aleja de su parentela y se va a donde Dios le dice. Y entonces la fe. Yo empecé diciendo ¿qué es la fe? ¿Sí? ¿Qué es la fe, mis hermanos? Como un ejemplo también que tenemos en el libro de... Bueno, estábamos en Génesis, ahora
Vamos a leer ahora en el versículo 4 del capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 1, el versículo 4 del capítulo 12, dice: y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Bueno, cuando Abraham sale de su tierra llamada Harán, así como Lot, cuando llegaron los ángeles en Sodoma y Gomorra, cuando Lot estaba viviendo en ese pueblo, en Sodoma, entre la ciudad de Sodoma y Gomorra, también Lot jamás pensó o jamás preguntó a los ángeles por qué tenía que salir de Sodoma y Gomorra. Simplemente los ángeles les había dicho que salieran de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Lot? Simplemente Lot obedeció. ¿Por qué? Porque Lot tenía fe. Por eso les empecé a preguntar diciendo ¿qué es la fe? Así como Abraham y Lot, como Noé en el tiempo del diluvio, Dios le dijo a Noé que saliera o que se hiciera un arca, porque vendría un diluvio de 40 días y 40 noches. Todos esos hombres de la fe, como Abraham, como es llamado padre de la fe, y no solamente a Abraham, sino a todos los héroes del Antiguo Testamento, obedecieron por fe. No como en nuestros tiempos, como muchos dicen, muchos evangélicos dicen o muchos predican que el justo será salvo o será justificado por la fe. Y eso es cierto, pero no solamente hoy en el Nuevo Testamento el justo será justificado por la fe, sino en días antes, en el Antiguo Testamento también obedecieron por fe. Y parte de las obras, ¿de cuál obras? Ya es muy independientemente del sacrificio que se hizo, pero especialmente por la fe, así como obedecieron a Abraham y cada uno de los héroes del Antiguo Testamento, los profetas, así como Abraham, a los patriarcas del Antiguo Testamento, obedecieron por fe. Ahora pasamos a nuestros tiempos. Hoy, mis hermanos, muchas de las personas o muchos dicen que tienen fe o que le entienden qué significa la fe. Hoy en nuestros tiempos que estamos viviendo, en nuestro tiempo actual, en este tiempo actual, muchas personas dicen que tienen fe a Dios o en Dios. Dicen que tienen fe, pero en sus palabras, lo que ellos dicen, lo que ellos aseguran que tienen fe, es lo contrario, lo que hacen o lo que piensan. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿O qué es lo que yo pretendo darles a entender a ustedes? Número uno, una de las cosas de los que dicen que tienen fe, cuando se enferman, cuando le pasa o le llega algún espíritu maligno o algún problema, alguna enfermedad, ¿qué es lo que hacen? Al principio dicen que tienen fe en Dios, pero cuando llega la enfermedad, ¿qué es lo que hacen? Van corriendo, ¿verdad?, al curandero, al espiritistas, al
qué sé yo, al mago, al que sabe magia negra, magia blanca, o cualquier otro curandero, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo, o astrólogo. Entonces, ese no es fe, mis hermanos. De ir corriendo con el curandero cuando te enfermes o cuando te pasa algo, eso no es fe. La fe es cuando tú crees en Dios y que tú crees, tienes fe que Dios te va a sanar, te va a curar de cualquier enfermedad que te puede llegar. Y solamente Dios te puede guiar o te puede instruir a que tú vayas con un doctor. Ahora sí, en la Biblia no prohíbe lo que son los doctores físicamente, pero lo que son curanderos y todas esas cosas, eso sí que la Biblia, la palabra de Dios no lo permite, la cual es abominación delante de Dios. Pero como les digo, ¿qué es la fe? Entonces eso no es fe, mis hermanos. Cuando vamos corriendo con los tales personas que no es Dios y que no pueden hacer nada, eso no es fe. Pero muchos de nosotros decimos que tenemos fe, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? La otra es, nosotros decimos que tenemos fe en Dios, pero mis hermanos, muchas personas literalmente que están ciegos, que están cerrados de que no entienden, no comprenden qué es la fe. No experimentan o no examinan realmente qué es la fe. Una de las que, la cual, el número 2, el siguiente es cuando muchas personas dicen que tienen fe, pero a la vez adoran imágenes o tiene imágenes. Yo he visto y yo en las redes sociales, en donde hay iglesias, donde existen esas imágenes, muchas personas se inclinan ante esas imágenes. Muchos dicen, Madre mía, cúrame, bendíceme, protégeme. Cualquier imagen que tengan en las iglesias, en sus casas, ellos piden el milagro ante las imágenes. Y entonces ellos dicen dicen que tienen fe, pero mis hermanos, si tuvieran fe, no tienen por qué pedirle a esas imágenes o a esas estatuas. Porque las estatuas están muertos. Dios no los dio. Dios nunca dio las imágenes para que le puedes pedir a las imágenes para que te curen, para que te bendigan, para que te protejan del mal, de cualquier otra cosa. Dios no los dio, mis hermanos. Dios no dijo eso. Muchos pueden decir, a los que conocen de la Biblia, pero si Dios dio el querubín o la serpiente en el desierto, si alguien lo mordía, y nada más por ver la serpiente, que Jehová Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente y que la colocara en un asta, o sea, encima de un asta. Y el que es mordido por la serpiente en el desierto, que mirara a la serpiente y era sano. Pero mis hermanos, en esa serpiente número 1, Dios dijo a Moisés que lo hiciera. Pero más adelante, cuando Dios se da cuenta de que la gente, las personas, la humanidad en ese tiempo se habían salido de lo que Dios había dicho, porque ya estaban sobrepasando de adorar a esa imagen o creyendo más a la imagen o a esa serpiente.
¿Y Dios qué hace? Lo manda a destruir. Pero Dios en su palabra jamás y nunca dijo que a todas las imágenes. Simplemente Él dio la imagen o la serpiente hasta ahí, en el libro de Número. Hasta ahí termina sobre la historia de la serpiente. El querubín, porque estaba colocada en el arca del pacto de Jehová. Pero los querubines jamás fueron sido adorados, o jamás las personas adoraron o le pidieron a los querubines que le hicieran los milagros o que lo adoraran, jamás. Pero hoy en día las imágenes, las estatuas, lo tienen las personas o tienen en sus hogares, en las iglesias, para adorarla, para hacerle culto. Para eso los tienen en casa. Pero no, mis hermanos, eso no es fe. La fe, ¿qué es la fe? Ahora les digo qué es la fe. Así como Abraham, como Lot, como Noé, y a muchos profetas más, los que escribieron en los libros de la Biblia, los apóstoles, como la mujer también en el Nuevo Testamento, cuando la mujer toca a Jesús, el manto de Jesús, la mujer simplemente creyó, confió en Jesús, y en su corazón solamente pensó que si con solamente tocara el manto de Jesús se sanaba. ¿Sí? Ella nunca se fijó en los milagros que había hecho Jesús. Simplemente oyó y empezó a creer. ¿Sí? Y como le estaba yo mencionando, como en los tiempos antiguos, a Noé solamente se les dijo que hicieran un arca. Confió en Dios y tuvo fe de que aún en el desierto donde había hecho el arca, nunca había llovido. Nunca había llovido, dice la palabra que nunca había llovido, era un desierto. Entonces, ¿cómo es que Noé creyó, tuvo fe de que iba a pasar de lo que Dios había dicho? Él nunca dudó, nunca dijo, Señor, pero ¿cómo va a llover aquí si es un desierto, verdad? Nunca dijo. Tampoco Abraham dijo, Señor, pero ¿cómo me voy a salir de mi tierra si ni he visto la tierra que tú me prometes dar? Si nunca he ido a visitar la tierra que tú me prometes dar. Eso jamás lo dijo Abraham. Igualmente Lot jamás dijo que si era mentira lo que habían dicho los ángeles, que iba a destruir en Sodoma y Gomorra. Jamás tuvo duda. Simplemente tuvo fe en salir de Sodoma y Gomorra, porque creyó que iba a pasar lo que los ángeles le habían dicho, lo que Dios había dicho a los ángeles para destruir en esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Hoy también, mis hermanos, hoy igualmente también, el día de hoy, el día que estamos, hoy también dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 4, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 4, versículo, vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Juan capítulo 4 de Juan, dice la palabra de Dios en el versículo 23, en el libro de Juan 4, 23 hasta el 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, ¿sí? Y los tales adoradores es necesario que adoren, ¿sí?, a Dios. Pero ¿cómo deben de adorar? En espíritu. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Muchas personas primero quieren ver para creer, ¿verdad? Eso es una palabra dicho por la gente, por la humanidad. Dicen, hay que ver para creer. Pero Dios no dice así. Dios dice, a los que en verdad quieren adorar o los que creen, debes de adorar sin ver, lo que se refiere en espíritu. Porque Dios no lo vemos en una imagen. Dios no representa a una imagen. Dios no representa a los apóstoles. Simplemente Dios colocó los apóstoles para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje, para enseñar los ejemplos de Jesús. ¿Sí? Entonces, por tanto, les digo que muchas personas quieren ver para creer. Muchas personas tienen sus imágenes en sus hogares. Yo no critico, no juzgo. Simplemente digo lo que enseña la palabra de Dios. En Éxodo 20 capítulo 4. ¿Sí? En capítulo 20, versículo 4, de 3 hasta el 17. Pero en uno de los mandamientos de Dios empieza a decir: no te harás imágenes de alguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, lo que se refiere, no debemos de hacer ninguna imagen, ninguna estatua, sea imagen de los apóstoles, sea imagen de los animales, de cualquier imagen, mientras que las personas adoran las imágenes, cualquier imagen que adoren las personas, entonces eso es lo que Dios no nos permite. Dios prohíbe a las imágenes que sean adoradas o que sean respetadas como si las imágenes estuvieran vivos. Pero no, mis hermanos. Jamás el Satanás, jamás el enemigo nunca nos va a decir la verdad. Nunca nos va a enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está saliendo a la luz. Lo que es la verdad está saliendo a la luz poco a poquito. Y lo que Satanás enseña es completamente, lo tiene bien cerrado la palabra de Dios. No quiere enseñar a las personas lo que es verdad. Por eso les digo que la fe viene sin ver. Cuando tú crees en Dios, y tienes fe en Dios sin ver. Tienes que adorar en espíritu, dice el apóstol Juan 4:23 al 24. Tenemos que adorar a Dios sin tener una estatua, sin tener una imagen para ponerle veladora, para ponerle flores, para poner y hacer un altar en la orilla del camino, en nuestras casas. No tenemos que hacer eso para poder creer en Dios, porque Dios no tiene representante en la tierra. En nuestros tiempos, el día de hoy, Dios no tiene representante. Simplemente Dios tiene siervos que nos dé la enseñanza, que nos explique lo que Dios
pide de nosotros o lo que Dios pide para poder hacer y ser y someternos a la obediencia. Porque la obediencia y lo que es la fe, lo que hace la fe, de la fe de la fe proviene la obediencia. Porque sin fe no hay obediencia, mis hermanos. ¿Sí, mis hermanos? Cuando tú tienes fe, entonces haces lo que la persona te pide o haces lo que Dios te pide. Un ejemplo. Esto es un pequeño reflexión, una pequeña enseñanza, que no es un estudio tan amplio, tan grande. Ahora les digo, le pongo un ejemplo. La fe es así. Un ejemplo, cuando una persona recibe un apoyo de parte del gobierno, le estoy poniendo un ejemplo, entonces la persona se le dice, ¿no? La persona se le dice y se entera de que le va a llegar su apoyo y que él tiene que estar preparado, tener listo lo que es la copia de credencial, la copia de recibo de luz, la copia de CUR o otros papeles más. ¿Qué hace la persona cuando se entera que le va a llegar su apoyo? Y la persona aún no ha visto su apoyo, si es cierto o es mentira. Pero lo que hace la persona lo hace por creer y que sabe que le va a llegar su apoyo en cualquier momento, en cualquier hora, ¿sí? Pero lo que hace la persona se prepara solamente por creer lo que le dijeron que le va a llegar su apoyo. Entonces la persona empieza a preparar teniendo los papeles necesarios, porque para que el día cuando le llegue su apoyo ya está preparado y ya para entregar los papeles para que se le entregue su apoyo. Entonces, mis hermanos, la fe es así. Cuando tú crees en la palabra de Dios, tú crees lo que Dios dice en sus sagradas escrituras. Cuando tú tienes fe, empiezas a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Un ejemplo. Si tú crees y si tú tienes fe en Dios, tú crees en Dios, entonces no tienes que adorar a una imagen, no tienes que tener una imagen, una simple imagen en tu hogar, en las calles, en las iglesias, para poder creer, para poder tener fe. ¿Sí? Simplemente es tener fe, adorar a Dios en espíritu. Cuando tú tienes fe en Dios, entonces viene la obediencia. Te preparas todos los requisitos, lo que Dios pide, preparándote para que cuando Cristo venga ya estás preparado, porque no sabes a qué hora, qué día, qué año puede venir Jesús. Aunque hay muchas señales que nos está dando, que Dios nos está dando las señales de su pronta venida. Pero mis hermanos, nosotros aún no hemos tenido fe. Aún solamente si estamos adorando imágenes, aún no tenemos fe. Solamente nosotros tenemos a las imágenes, aún lo tenemos, teniéndolos por medio o como medios para nosotros, ¿verdad? Para adorar a Dios. Pero eso no es la manera correcta. La palabra de Dios nos acaba de decir que Dios es espíritu y los que deben de adorar en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no se ve. Porque la palabra de Dios dice que Jesús pronto vendrá, pronto viene el Señor. Entonces todos los que creen, todos los que tienen fe, se tienen que preparar. ¿Cómo preparar? Preparar sus credenciales, su CUR, su recibo de luz, para que cuando venga Dios, entonces pueden participar y pueden llegar a la vida eterna
Me refiero recibo de luz credenciales, o sea, preparándose, teniendo fe, haciendo lo que Dios dice, dejando las costumbres, dejando todas las imágenes, creer, tener fe en Dios sin ver que Dios está aquí ahorita con nosotros. Solamente Dios es espíritu. Entonces empiezas a creer y empiezas a hacer la obra de la fe. Entonces cuando tienes fe viene la obediencia. No puede haber obediencia sin fe. Si no hay fe, no hay obediencia. Menos la obediencia puede haber si no hay fe. Tiene que ser los dos, pero principalmente la fe. Cuando una persona tiene fe, entonces los demás, entonces la persona hace por fe o lo hace por fe. ¿Por qué? Porque ya una persona que tiene fe, ya no es necesario que vea una imagen, que vaya al curandero, que empiece, o sea, la persona no tiene que ver primero para que él crea, el que tiene fe. Pero el que no tiene fe en la persona, tiene que tener su imagen, tiene que ver para creer. Entonces, eso no es fe. Eso no es fe, simplemente es solamente es una, ¿cómo se le puede llamar? Se le puede llamar eso. Da lo mismo si ves o no lo ves, tú sigues creyendo de lo que no es, ¿sí? O sea, tú puedes creer en las imágenes, aunque tú no sabes que las imágenes no sirven, pero sigues creyendo en ellos. Entonces, así es a los que creen, los que tienen que ver primero, entonces así viven. No examinan si eso es bueno o es malo, porque muchas cosas de lo que se parece bueno es malo, y hay muchas cosas de lo que se parece malo es bueno. Muchas personas les gustan la mentira, pero pocas personas les gusta la verdad. Pocas personas les gusta la verdad. Entonces, mis hermanos y hermanas, amigos, solamente es una pequeña reflexión que empiezo a dar para lo que es la fe. La fe proviene algo de lo que no se ve. Tú crees en Dios